Bienvenidas, bienvenidos. ¿Abrimos el telón? Vamos a por la sexta entrega de Didascalia y la segunda de este verano, en el que nos hemos dedicado al Siglo de Oro. Si aún no lo habéis hecho, recordamos el vídeo del pasado mes de julio, donde ya hablábamos de las obras áureas y su representación en la escena actual, repasando festivales y algunas propuestas que hemos podido ver este año. Así que nos estábamos acercando a las características del Siglo de Oro, sus contextos de producción, la importancia de la aparición de los corrales de comedia, el trabajo de las compañías, y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la dramaturgia, es decir, en los propios textos dramáticos. Así que vamos a por ello. Ya sabemos por la entrega anterior que hay algunos nombres básicos del teatro en el Siglo de Oro. Entre ellos destacan sin duda Lope de Vega o Calderón de la Barca, y son justamente estos dos autores los que dan nombre a los dos ciclos históricos en los que se divide la dramática en el Siglo de Oro, es decir, el ciclo de Lope y el ciclo de Calderón. No había más lío. Pero esto no es como un Madrid-Barça que estén enfrentados, no, es más complejo, son más complementarios y marcan lo que diríamos como diferentes tendencias que muchas veces se van complementando, se van aumentando una con otra. Y todo ello toma como base un momento importantísimo para determinar el cambio de paradigma que supuso el Siglo de Oro. Nos referimos a 1609 y el momento en el que Lope de Vega leyó ante la Academia de Madrid su famoso Arte Nuevo de hacer comedias. Es un texto ensayístico de casi 400 versos, donde Lope defiende su poética, su manera de escribir y concebir el teatro. Pero no solo se trata de una defensa, sino que a su vez lo que asienta son las bases del teatro en este tiempo, vamos a decir, y que mucho nos llega hasta nuestros días. El texto que Lope escribió para ser leído comienza con una captatio benevolentia, es decir, era muy común en este tiempo que el escritor se dirigiera a la audiencia, al público, y le reclamara de alguna forma su buena disposición para escuchar. A Lope lo habían criticado mucho por no seguir con las normas básicas del teatro clásico, el que era heredero de Aristóteles, aquel que decía, entre otras cosas, que solo podía desarrollarse la obra en un día máximo, tener una única acción, una única trama y además un único espacio, es decir, que nada de esto de ir viajando de un lugar a otro como proponen muchas obras del Siglo de Oro. Pero a Lope de Vega, que es el paradigma de los escritores áureos, esto no le cuadraba bien y decidió saltarse con soltura y con mucha capacidad creativa estas normas y no teme crear textos que compliquen las tramas, que presentan diferentes acciones, es decir, donde pasan muchísimas cosas. A veces son un poco más difíciles incluso que algunas series de televisión, ríete de lo que fuese Juego de Tronos al lado de algunas obras de Lope de Vega. El público era capaz de seguirlo, sin embargo, sin ningún problema. Y además, Lope no teme que las obras en ellas pase el tiempo, los días, los meses, incluso años, y que puedan desarrollarse en diferentes espacios, del campo al palacio, de España a Italia, por ejemplo. Para esta defensa versificada de Lope, lo primero que el dramaturgo hace es declararse conocedor de los preceptos clásicos, pero también no teme abandonarlos para escribir sus comedias y así complacer al público popular que asiste a las mismas. Él dirá, os leo un fragmentito. Y cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves, saco a Terencio y Plauto de mi estudio, para que no me den voces, que suele dar gritos la verdad en libros mudos, y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Como vemos, en los últimos versos lo que hace Lope es una referencia directa al teatro en su sentido más comercial, al público, al vulgo, el que paga por asistir a las comedias, así que no teme imponerle aquello que no sea de su gusto, sino que lo que busca es satisfacerlo, darle lo que le gusta y que así los espectadores sigan aplaudiendo y pagando por sus obras. En este tiempo, aunque como dijimos en la pasada edición a todas las obras le llamábamos comedias, lo cierto es que había géneros muy diferentes. Con Lope de Vega encontramos tragedias, es decir, aquellas obras que hablan de la existencia de riesgo trágico e implica afectivamente a los espectadores, tenían muchas catástrofes lacrimosas, la catarsis al final de la audiencia. Recordamos, por ejemplo, El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. No obstante, hay un gusto muy a la española en este tiempo que es la mezcolanza de géneros, es decir, que una obra pudiera llevarte al llanto, elevar el alma, tanto como dejar escapar alguna risita con un personaje cómico, con alguna cosa más soez, y esto hace que en ocasiones se hable de un género que es la tragedia española, la que gusta de esa mezcla.
Encontramos también, por ejemplo, las llamadas comedias serias, que tienen una temática normalmente heroica, hagiográfica, esta palabra tan compleja que hace referencia a la vida de santos, un sentido muy épico. Por ejemplo, El esclavo del demonio de Antonio Mira de Amezcua, pues es un claro ejemplo de estas comedias serias hagiográficas. También autosacramentales, como ya vimos en el primer número de Didascalia, son algunos de los géneros más comunes. Y, por supuesto, entre ellos, todo lo que tenga que ver con la parte cómica. Encontramos en esto una gran diversidad. Existen comedias de capa y espada, de temáticas amorosas mayoritariamente, protagonizadas por caballeros, y donde no importa si algo es más inverosímil, siempre y cuando sirva para sorprender y generar la admiración de los espectadores. Son obras lúdicas para pasarlo muy bien, vaya. Otra vertiente un poco diferente son las llamadas comedias de figurón, donde la trama de capa y espada incluye un protagonista cómico, grotesco, en el centro del divertimento, como en El lindo Don Diego, por ejemplo, de Agustín Moreto. También muchas de ellas se desarrollan en el palacio, son las llamadas comedias palatinas, las que van a tener tramas también de enredo, pero en este caso protagonizadas por duques, príncipes, princesas y todos los títulos nobiliarios posibles. Y uno de estos ejemplos es el que podéis encontrar en El perro del hortelano, que ya comentaremos un poquito después. A todos estos géneros también acompaña la comedia burlesca o el entremés y otros más breves que eran muy del gusto de la época. Y uno maravilloso que os recomiendo encarecidamente es El retablo de las maravillas de Cervantes, que es, bueno, una maravilla en sí misma, como bien dice el nombre. Hay un hecho que no hemos comentado todavía y es que en el Siglo de Oro las obras son en verso. Son obras que estaban escritas en verso y el público de la época estaba muy acostumbrado a ellas, le gustaba mucho que así fuera. Era el vehículo para la comunicación, así que junto a la acción trepidante que nos mostraban las obras, el lirismo era otra de las características más importantes en el Siglo de Oro. Como afirma Ruiz Ramón, en el lenguaje de la comedia se atiende por igual a la belleza poética de la palabra como a su eficacia dramática. Es decir, que la palabra no solo sirve para comunicar, sino que es parte integral de la experiencia estética del teatro. Y una de las características que añadieron estos dramaturgos fue la adecuación del lenguaje al personaje, es decir, que cada personaje y cada texto, cada momento de la vida del personaje se decía en un verso distinto. Tenemos las redondillas, los romances, las décimas, las quintillas, las silvas, los sonetos, las octavas, cada uno para un momento determinado. Por ejemplo, las redondillas servían para hablar del amor, como afirma Polilla en El desdén con el desdén de Agustín Moreto. Dice Polilla: «Eso es fuerza que me aturda, no tiene amor mejor flecha que vuestra mano derecha, si no es que sacáis la zurda». El romance, sin embargo, era el tipo de verso que le servía a Lope para las relaciones, diría él, para los momentos de amor. Así que, por ejemplo, Diana dice en la misma obra de Moreto: «Con amor o sin amor, yo en fin casarme no puedo. Con amor porque es peligro, sin amor porque no quiero. Pues yo, señora también, por deuda de caballero, proseguiré en festejaros, mas será sin este intento». O las décimas se utilizaban mucho para las quejas del amor o para las reflexiones más profundas, como por ejemplo dice Finea en La dama boba de Lope de Vega: «Amor, divina invención de conservar la belleza de nuestra naturaleza, o accidente o elección. Extraños efectos son los que a tu ciencia nacen, pues las tinieblas deshacen, pues hacen hablar los mudos, pues los ingenios más rudos, sabios y discretos hacen». Los personajes del Siglo de Oro, para que sigamos conociéndolos un poquito más, no trabajan tanto, ¿cómo decir?, la profundidad psicológica. Por ejemplo, sí que lo haría Shakespeare, ¿no? Shakespeare se preocupa mucho por trabajar psicológicamente a los personajes, no en este caso, sino que en el Siglo de Oro se construyen desde otro espacio, que también es sumamente interesante, que es el que llamamos los personajes tipo. Es decir, aquellos que se van a repetir en la mayoría de comedias y que están marcados por las convenciones dramáticas, que eran reconocibles para el público. Y Ruiz Ramón plantea que esto se debe a que las obras del Siglo de Oro primaba la acción, así que los personajes eran puramente funcionales, es decir, cumplían roles precisos con características determinadas en favor de esa acción. Vamos a decirlo claro, era mejor conocer bien qué rol iban a cumplir para no perderte en la trama maravillosa que se estaba planteando. Los personajes más frecuentes en la comedia áurea son la dama,
que era de alta cuna, de belleza, protagonista del amor, también en muchos casos empoderada y valiente ante la adversidad, como veíamos en algunas obras de las que se presentaron en Almagro y que estuvimos recordando en la didascalia de Julio. El galán era otro de los personajes, de porte y nobleza, también por supuesto ideal para el amor, pero cumpliendo en otras ocasiones pues el rol de héroe o incluso de santo. Otro de los personajes tipo es el poderoso, que o bien es fruto del conflicto, como por ejemplo en Fuenteovejuna, o bien pone fin a los problemas que han surgido, es decir, que dice, bueno, aquí haya paz y vamos a organizar de nuevo esta trama tan difícil que se ha generado. Otro de los personajes es el viejo, que muchas veces actúa como padre, con sabiduría, defensor del honor, y por supuesto el gracioso, compañero inseparable del galán, muchas veces sirviente, muy ingenioso, ridículo en otras ocasiones y normalmente acompañado de la graciosa, es decir, la criada de la dama. Y para que al final pues la dama, el galán y los dos criados acaben en amoríos y se pueda decir fácilmente eso de y comieron perdices. Esta repetición en el tipo de personajes era muy útil a la hora de elaborar el reparto de las obras, ya que los actores y actrices solían estar especializados en algunos de los tipos concretos y el público así los podía reconocer muy fácilmente y era, pues como decíamos, más fácil seguir la ingeniosa trama que se planteaba. La comedia, como establece Lope de Vega, no solo marca las características principales del teatro en el Siglo de Oro, que están expuestas en el arte nuevo de hacer comedias, sino que también las van a continuar el resto de autores, es decir, no solo valen para Lope, sino que así lo trabajará también Tirso de Molina y por supuesto también después Calderón en su primera época. En palabras de Ruiz Ramón, y os leo un fragmento de sus estudios, en todos los dramaturgos anteriores a Lope encontramos entre todos dos rasgos comunes, la incapacidad de armonizar una estructura dramática valiosa, lo culto y lo popular, la originalidad y la tradición, el drama y la poesía, los valores individuales y los colectivos, el pensamiento y la acción. Asimismo, carecieron de una visión clara de la relación entre el arte dramático y público. Al conseguir esto, Lope establece las bases de lo que podríamos ya denominar como un teatro nacional, dirigido a un público heterogéneo, pero que comparte un tiempo, un lugar y, como mencionábamos antes, un código de valores determinado. Otro de los grandes dramaturgos que vamos a ver un poquito de hoy es Tirso de Molina. Fue muy destacado como autor y no solo sigue los preceptos de la comedia nueva, sino que además es considerado uno de los grandes defensores de la misma. Así, por ejemplo, en una de sus obras dramáticas hace que uno de los personajes, doña Serafina, en El vergonzoso en Palacio, hable sobre las ideas del autor sobre la creación teatral. Y Serafina dice: en la comedia los ojos no se deleitan y ven mil cosas que hacen que estén olvidados tus enojos. La música no recrea el oído y el discreto no gusta allí del conceto y la traza que se desea. Para el alegre no hay risa, para el triste no hay tristeza, para el aguda agudeza y el necio no se avisa. El ignorante no sabe, no hay guerra para el valiente, consejos para el prudente y autoridad para el grave. Moros hay, si quieres moros, si apetecen tus deseos, torneos si te hacen torneos. Si toros, correrán todos. ¿Quieres ver los epítetos que he de la comedia hallado? De la vida es un traslado, sustento de los discretos, dama del entendimiento, de los sentidos banquete, de los gustos ramillete, esfera del pensamiento, olvido de los agravios, manar de diversos precios, que mata de hambre a los necios y satisface a los sabios. Mira lo que quieres ser de aquestos dos bandos. Las palabras del personaje lo que hacen es traslucir las ideas de Tirso que están compartidas por Lope, de que el teatro debe complacer a un público muy amplio y además alude mucho a la imaginación y a los artificios teatrales que pueden convocar en escena pues las más disímiles situaciones. Y de la obra de Tirso cabe destacar también la fuerza de sus personajes femeninos, como en el caso de Marta la Piadosa y por supuesto de su famosísimo Don Gil de las Calzas Verdes. Esta última es una comedia de capa y espada en la que doña Juana viaja a Valladolid desde Madrid vestida de hombre para encontrarse a don Martín, quien tras galantear con ella se había ido a buscar a otra y al final todo se confunde y ella finalmente defiende por sí misma, y esto es lo raro de esta obra y lo maravilloso, defiende su honra. Bueno, de todo lo que estamos hablando os voy a presentar algunas de las obras que quizá habéis podido disfrutar ya en julio y que si no os invito a hacerlo ahora para complementar y en vuestra lectura, en vuestro visionado de las mismas. La primera de ellas es El perro del hortelano, una de las comedias de palacio más afamadas de Lope de Vega, publicada en 1618, y como es conocido, pues el título lo toma del popular refrán:
ser como el perro del hortelano que ni come ni deja comer al amo. Y sobre esta frase articula todo el argumento de la obra. La condesa Diana, por su posición social elevada, no puede amar a Teodoro, el criado, pero tampoco deja que otra persona lo ame. Así que la obra, que se desarrolla en Nápoles, nos presenta en la primera escena a Teodoro, que está en relaciones con Marcela, y cuando Diana se entera, pues se pone completamente celosa y consigue que Teodoro crea que está enamorado de ella, es verdad que lo está, de manera que deja a Marcela. Pero cuando de repente ve que Teodoro y ella van a tener una relación, se pone completamente nervioso y se da cuenta de que es imposible, que ya no puede amar a Teodoro, que es un criado. Hasta que al final Teodoro decide volver con Marcela, pero ya es un poco tarde porque ya está con otros. En ese momento Diana decide que van a venir algunos pretendientes, lo que ponen celosos a Teodoro, pero también a sus propios sentimientos. Y al final, en toda esta locura, prima el amor, vence. Y no os cuento el final para quien no la haya visto aún, pues que tenga oportunidad de verla. La versión que os propongo es el montaje que en la temporada de 2017-18 dirigió Elena Pimenta, con versión de Álvaro Tato, donde ubica la acción en el siglo XVIII y daba todavía más poder a la protagonista femenina. Y también en Almagro, con la programación que seguimos en el pasado episodio de Didascalia de julio, hubo dos puestas en escena muy importantes de Perro del Hortelano, una con versión de Ignacio García con dirección de José Vicente Gómez y la otra que nos presentaba ya a la condesa Diana, más celosa y enamorada, y un montaje muy interesante con versión de Paco Mir, que en este caso en el Corral de Comedias entremezclaba una propuesta de teatro dentro del teatro, haciendo aún más compleja y más interesante la trama de Lope. La otra propuesta que os invito a ver a través de la Teatroteca es otro gran clásico de Lope, fabuloso, La Dama Boba, una comedia de enredo cuya trama gira en torno al poder educativo del amor, con Finea, una dama cuya inteligencia despierta, alejada de los aburridos sistemas pedagógicos, cuando conozca el amor. Hay dos protagonistas, Finea y Nise, y también se enfrenta de alguna forma a ellas a la sociedad patriarcal de este tiempo y al machismo dentro de la obra, una escribiendo su odio y la otra pues haciéndose la tonta. Y al final las dos se descubrirán como mujeres muy inteligentes y poderosas sobre sus decisiones. Y en esta ocasión lo que os invitamos es a ver una versión realizada en 2017 por Alfredo Sanzón, así que espero que la disfrutéis mucho. Y en último lugar, para que vayáis cargados, terminéis el verano cargadísimo de propuestas, os invito a ver una obra menos conocida, pero a la que le tengo un cariño especial por la versión que os invito a ver y que yo pude ver como espectadora hace muchos años. En este caso es La celosa de sí misma, de Tirso de Molina, en una puesta en escena de Luis Olmos de 2003, y como os decía, pues me enganchó la trama desde el primer momento. En este caso es una trama muy disparatada. Melchor es un joven leonés que llega a Madrid para desposarse con una mujer, pero que no ha conocido, que nunca ha conocido, Magdalena. Y en un matrimonio de conveniencia básico y completo. Al llegar a la ciudad, Melchor conoce a una mujer en la iglesia completamente tapada, de la que solo ve la mano. Y solo con esa mano pues se enamora perdidamente, pero el lío es mucho mejor del que pensáis. La amada mano y la prometida por conveniencia son la misma persona y los líos, celos, idas y venidas se descubren en un gran final feliz. Con estas obras vamos a finalizar el verano y también las 2 sesiones dedicadas al Siglo de Oro. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, que sigáis viendo más teatro como os proponemos, con las lecturas, asistiendo a él y disfrutándolo desde casa. Y nos vemos en septiembre, os hago un adelanto, nos vamos a ir de verbena al más puro estilo zarzuelero, así que preparamos ya el mantón de Manila y vamos a por ello. Un abrazo y hasta la próxima edición. ¡Chao!